Bueno, hoy nos metemos de lleno en uno de los períodos más oscuros y, sinceramente, más caóticos de toda la historia de Israel, el Libro de los Jueces. Justo después de la muerte de sus grandes líderes, Moisés y Josué, la nación se queda huérfana y entra en una espiral de anarquía tremenda. Es una historia de héroes muy imperfectos y las lecciones que deja son, bueno, bastante duras. Y es que esta es la gran pregunta que plantea el libro, ¿verdad? ¿Qué pasa realmente cuando no hay una autoridad clara? Cuando no hay nadie al volante, ni una visión que una a la gente. Esta pregunta es la que prepara el terreno para todo el desastre que vamos a ver a continuación. Y aquí lo tenemos. Este es el lema, la frase que lo resume absolutamente todo. Es que se repite una y otra vez. Describe a la perfección una época en la que la opinión personal, lo que cada uno le apetecía en ese momento, estaba por encima de cualquier ley o moral común. Vamos, es la definición pura y dura de anarquía. Y todo empieza aquí, en una tierra sin rey. El problema de fondo, el origen de todo, era precisamente ese vacío de liderazgo. Sin una figura que los uniera, que les diera un norte, la sociedad empezó a pudrirse, a descomponerse desde dentro. Y aquí está lo interesante de este libro, que en realidad cuenta dos historias a la vez. Por un lado vemos el fracaso constante y repetido de Israel para cumplir con lo que se les había pedido, pero por otro, vemos cómo, a pesar de todo, Dios interviene enviando a unos salvadores muy peculiares, los jueces. Y ojo, que como veremos, estos héroes de perfectos no tenían absolutamente nada. Pero ¿cómo se llega hasta este punto? Porque una nación no se desmorona de la noche a la mañana, ¿no? Pues la espiral descendente no empezó con una gran catástrofe, sino con algo mucho más pequeño y sutil. Una concesión. Bueno, por esta vez no pasa nada, que lo cambió todo. Aquí vemos el primer tropiezo. La orden era clara, pero de repente les entró el miedo. Se encontraron con un enemigo que tenía una tecnología militar superior, esos carros de hierro, y en lugar de confiar, se convencieron a sí mismos de que era imposible. Era un obstáculo demasiado grande. Y aquí está la solución que encontraron. Ya que no nos atrevemos a echarlos, pues vamos a sacarles provecho. Optaron por el camino que parecía más fácil, someter a los cananeos y cobrarles impuestos. Era más cómodo, menos arriesgado a corto plazo, pero fue un acto de desobediencia que, a la larga, tendría unas consecuencias devastadoras. Y esa primera concesión, ese primer atajo, los mete de cabeza en un patrón que se repite sin parar. Es como la pescadilla que se muerde la cola. Es el ciclo del fracaso, una trampa que ellos mismos construyeron y de la que parece que no pueden o no quieren escapar. A ver, fijaos bien en esto porque es la estructura de casi todo el libro. Es un ciclo de 5 pasos muy claros. Primero, pecaban, normalmente adorando ídolos. Luego, como consecuencia, venía la opresión por parte de sus enemigos. Desesperados, se arrepentían y pedían ayuda. Entonces, Dios les enviaba un juez, un libertador, que los salvaba. Y por último llegaba un periodo de paz, que duraba justo hasta que el juez moría. Y entonces, vuelta a empezar. Este patrón se repitió 7 veces. 7. Y claro, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué tropezaban una y otra vez con la misma piedra? Pues aquí está la clave. Hubo un fallo garrafal en la transmisión de su propia historia, de su fe. Creció una nueva generación que no tenía ni idea de su pasado, de dónde venían. Y claro, un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Y para ver esto en carne y hueso, vamos a fijarnos en el juez más famoso de todos, en el que todo el mundo piensa, Sansón. Su historia es el ejemplo perfecto de cómo estos héroes estaban llenos de defectos y las soluciones que ofrecían eran como mucho un parche temporal. Para entender a Sansón, primero hay que entender esto. Él tenía un llamado muy especial, desde antes incluso de nacer. Era un nazareo, o sea, una persona consagrada, apartada para un propósito divino. Y este voto le daba un potencial increíble, que se manifestaba en su famosa fuerza sobrehumana. Y aquí vemos la tragedia en todo su esplendor. Sansón, el hombre con una fuerza casi divina, fue rompiendo su voto sagrado punto por punto, de forma sistemática. Su increíble fuerza física contrastaba de una manera brutal con su enorme debilidad moral y su falta de autocontrol. Este contraste es que te deja helado. Su misión, la que Dios le había dado, era empezar a liberar a Israel. Su legado, sin embargo, es que su mayor golpe contra el enemigo lo dio en el momento de su propia muerte, en un acto de venganza. Su vida entera es un reflejo perfecto de la tragedia de su nación, un potencial inmenso completamente desperdiciado. Y cuando parece que la cosa no puede ir a peor, pues sí, va a peor. La conclusión del libro es sencillamente aterradora, porque el foco cambia. El enemigo ya no es una nación extranjera. El verdadero problema es el colapso total, absoluto, de la propia sociedad israelita. Esta cronología es una auténtica caída en picado. Mirad cómo escala todo. Empieza con el pecado de un solo hombre que se monta su propia religión privada.
De ahí pasa una tribu entera que abraza la idolatría. Después estalla un acto de depravación moral horrible, y todo culmina en una guerra civil salvaje en la que los israelitas se masacran entre ellos. Y así cerramos el círculo. Volvemos al versículo con el que empezamos, que ahora cobra un sentido mucho más oscuro y terrible. Este caos, esta autodestrucción, es el resultado inevitable de una sociedad sin rumbo, sin un liderazgo moral donde cada uno se convierte en su propia ley. Y con esto, el libro nos deja con una pregunta flotando en el aire. Una pregunta muy incómoda. Si este ciclo de fracaso y estos héroes defectuosos no eran la solución, entonces, ¿cuál era? ¿Qué tipo de líder necesitaba realmente Israel para salir de ese pozo? Es una pregunta que nos obliga a mirar más allá, una respuesta que el propio libro, con su brutal honestidad, nos empuja a buscar.